Manantial de Vida Radio. Estamos en este día iniciando nuestra clase realmente de homilética, así que queremos saludar a todos los estudiantes, pero también a todos los que nos están escuchando en esta mañana. Les saluda su amigo y hermano el pastor Benjamín Cruz González. En esta mañana damos gracias a Dios por sus misericordias que nos ha hecho ya en este día, nos ha dado y que estamos disfrutando de este día maravilloso. Así que hoy es un día realmente bendecido porque ya tenemos la vida. Gracias a Dios. Así que queremos saludar a toda la audiencia, a todos los estudiantes del Instituto Bíblico Radial. Pastora, buenos días, vamos a saludarlos. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Sean bienvenidos una vez más a esta tercera ya clase de esta semana de la materia de homilética. Le damos las gracias a Dios por permitirnos una vez más estar aquí. Le doy los muy buenos días, un saludo especial para todos. Su amiga en Cristo, Lili Muñiz. Así es, así que queremos hoy iniciar nuestro tercer día. Seguimos con el módulo 1 y estamos nosotros en nuestro tercer día de la clase de homilética. Así que reciban un abrazo, un saludo a todos ustedes y queremos abrir el día de hoy con el texto lema que tenemos de esta materia, donde en 2 de Timoteo dice el apóstol Pablo, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ese texto a todos nuestros estudiantes del instituto es importante que usted se lo aprenda. Es importante que nos quede muy claro realmente lo que el apóstol Pablo a través de Timoteo nos dice. Y hoy vamos a ver la importancia de la predicación. Ese es el tema de hoy, la importancia de la predicación. Vamos a hablar sobre sobre la predicación. Y la predicación es la proclamación verbal de la verdad divina por un hombre a los hombres con el fin de persuadir. Analicemos someramente esta definición a fin de que nos ayude a comprender y retener lo que es la predicación. Vamos entonces a entrar al material de la predicación en esta mañana. Quiero repetir la introducción del tema de hoy. La predicación es la proclamación verbal de la verdad divina por un hombre a los hombres con el fin de persuadir. Es importante entonces que analicemos muy resumido esta definición a fin de que nos ayude a comprender y retener lo que es la predicación. El material de la predicación es la verdad divina. ¿Cuál es la verdad divina? La Biblia. El contenido de toda la predicación ha de ser fundamentalmente la palabra de Dios. No podemos entretener a la gente con pláticas sobre temas de políticos, científicos, económicos o sociales, o utilizar libros que no tienen nada que ver con la Biblia, o utilizar libros seculares de autores que no hablan de Dios. Es lo que menos podríamos nosotros hacer, hermanos, al utilizar, sino que la verdad divina, que es la Biblia, debe de ser realmente el libro, debe de ser el manual que el predicador debe de utilizar para la predicación de la palabra de Dios. Tampoco nosotros podemos dar mensajes científicos, económicos o sociales. Mire, esto lo oyen continuamente en el mundo secular. El discurso más elocuente sobre cualquier tema
que no sea la verdad de Dios revelada en las Escrituras y en Jesucristo, no es predicación. Y además es una degradación del púlpito cristiano. Queremos hacer énfasis en esto. Queremos ampliarle esto sobre el material de la predicación. Y dejamos muy en claro, y dejamos muy contundente que el material, que la verdad divina que se debe utilizar para la predicación es la Biblia, la palabra de Dios. Y en la congregación, en la iglesia, donde llega el pueblo, donde llegan los feligreses, llegan a escuchar la palabra de Dios. Mire usted, los discursos políticos, los discursos sociales que hacen los políticos, ellos tienen sus propios foros donde hacerlo. Por eso, cuando hablar de la degradación del púlpito cristiano, implica que por encima, escuche bien esto, que por encima de los intereses divinos, que es la predicación de la palabra de Dios, del Evangelio, se puedan anteponer los intereses personales. Por eso, hoy en nuestros tiempos se presta mucho el púlpito para los políticos, y no es un mensaje de Dios, es un mensaje de sus intereses, a donde ellos quieren llegar. Eso es degradar realmente el púlpito cristiano, porque no se está predicando la palabra de Dios, sino se está predicando intereses. Yo quiero decirle que aprovechando este tema, que ellos tienen sus propios foros. Ellos deben de tener sus propios foros donde se puedan expresar, pero el púlpito en la iglesia tiene que ser realmente exclusivo para la predicación de la palabra de nuestro Dios. Usted me podrá preguntar, ¿puede haber acaso algún evento donde usted traiga, hablando del evangelismo, donde haya una ayuda hacia las personas? Sí, puede haberla, pero el púlpito se va a utilizar para la predicación de la palabra. Entonces nosotros podemos ver que el sentido es correcto, porque estamos utilizando la verdad divina, que es la Biblia, como el contenido perfecto para la predicación de la palabra del Señor. Así que es importante que nosotros vayamos aprendiendo en esta formación ministerial, donde usted va a pastorear, donde usted está pastoreando. Quizás no preste el púlpito a los políticos por intereses personales. Ellos tienen sus propios foros. El púlpito de la iglesia es exclusivo para la predicación de la palabra de nuestro Dios. Sí, pastor, aquí vemos que el único material que podemos usar, que es lo que dice aquí, es exclusivamente la Biblia. Ningún otro libro, ninguna otra cosa. Y sobre todo de lo que vamos a hablar, como dice ahí, es de Jesucristo, que eso es nuestro tema allí enfrente del púlpito. Que le demos ese lugar de honor, esa dignidad que merece el estar predicando la palabra exclusivamente. Por eso es lo que dice aquí, el material que debemos usar para la predicación, solamente la Biblia, pastor. No hay otro libro. Lo que nos va a revelar ahí, la verdad de Dios y del Señor Jesucristo. Así que hablando sobre el material de la predicación, podemos nosotros cerrar este primer punto diciendo que el material es la verdad divina y es la Biblia el único que debe de usarse realmente en la predicación de la palabra. En las preguntas que nos podríamos hacer en esta mañana, al escuchar este audio, podríamos decir, pastor, ¿no se puede utilizar algún otro material? Siempre y cuando nosotros, por ejemplo, utilizamos manuales para discipulados, ¿verdad? Pero que está basado en la palabra del Señor. Siempre tiene que estar basado. No podemos utilizar nosotros otro material donde no haya la verdad divina, que es la palabra del Señor. Segundo punto sobre la predicación es el modo de la predicación. ¿Cómo debe de ser el método de la predicación? Bueno, es la comunicación verbal. El Evangelio
que se proclama a través de la página impresa en folletos, revistas o libros, no es predicación. Pues como alguien expresa, le falta el fuego y el trueno de la comunicación verbal, la proclamación pública y autoritaria de la verdad de Dios a los hombres por medio de un hombre. Entonces podemos decir que el método de la predicación es la comunicación verbal. La importancia de la comunicación verbal, de la verdad divina, la podemos ver en el uso frecuente de los verbos que el Nuevo Testamento expresa. La acción de comunicar el Evangelio, la leo, que significa hablar. El Evangelio significa anunciar o proclamar las buenas nuevas. Queruso significa proclamar como un heraldo. Esos verbos se traducen en numerosas versiones de la Biblia por predicar. Entonces, para hacer énfasis en este punto, el modo de la predicación, pastora, tiene que ser verbal, tiene que ser hablada, tiene que ser de esa manera. Sí, pastor, lo que vimos primeramente la definición cuando decíamos la predicación es la proclamación verbal de la verdad divina. Entonces, como estamos viendo, el método de la predicación pues es comunicarlo verbalmente, o sea, es hablado, es decirlo. No es lo mismo a que nosotros leamos algo, ¿sí?, en una revista, en un folleto, en un libro, a que nos los hablen, nos los digan, pues nos los comuniquen, nos los transmiten. Porque por eso dice ahí que el hecho de que sea algo impreso, le falta ese fuego, pues. Le falta eso dentro cuando el predicador, la persona está hablando, transmite realmente lo que está viviendo o ha vivido ella misma en su experiencia con Cristo o lo que está hablando. Por eso es necesario hablarlo, por eso es predicarlo, transmitir esa verdad, pero hablada. Creo que hay una gran diferencia ahí, y creo que todos aquellos que hemos ido a evangelizar, podemos ver la diferencia o notar la diferencia que existe en entregar un folleto y irnos, ¿no? No sabemos realmente si lo leyó, no sabemos realmente si lo tiró, pero qué seguridad encontramos o marca una diferencia cuando puedes dialogar con la persona y entonces estás completamente seguro que te escuchó. Por eso la palabra hablada marca una gran diferencia, y ahí es donde se dice que esa es una predicación. Ahí le predicaste la persona, y es como poner un púlpito y en el púlpito pongamos solita la Biblia. Entonces no podría, aunque tuviera una audiencia ahí y una multitud de gente ahí, pero necesita que alguien la lea, que alguien la exprese, que alguien la predique, ¿verdad? Eso es lo que marca una diferencia. Sí, pastor, el evangelio, como decimos, significa anunciar o proclamar esas buenas nuevas. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, proclamarlas, hablarlas, decirlas, ir con la gente o decirle pues lo que Cristo realmente vino a hacer por nosotros. Entonces tenemos que hablarlo, no podemos dejarlo así nada más de decir, bueno, aquí te entrego esto y ya, como usted decía. Es muy diferente, está uno viendo también la reacción de la gente al estar hablando, al estar comunicándolo, diciéndolo ese mensaje. Entonces, por eso aquí estamos viendo el método de la predicación es la comunicación. Definitivamente es hablarlo, es decirlo. Esa es la predicación. La experiencia que se puede tener de aquellos que están escuchando este programa, esta clase, es cuántas veces cuando ellos han predicado, cuando han hablado, inclusive podemos ver personas en ese momento realmente que son tocadas por el poder del Espíritu Santo al estar hablando. Porque la palabra hablada, la palabra expresada
llega al corazón, entra por el oído y empieza a hacer su trabajo en la vida de la persona. Un folleto, podemos nosotros decir que no está mal, porque muchos hemos utilizado realmente esa mecánica para poder evangelizar, pero nada va a compararse cuando la palabra de Dios es hablada, es predicada, y como dice en su significado del evangelio, de anunciar, de hablar, y entonces eso marca una diferencia. Entonces podemos decir que el método de la predicación es la comunicación verbal. El evangelio se proclama a través, es efectivo cuando se hace a través de la comunicación. Cuando nosotros la expresamos, es la forma realmente como nosotros vamos a encontrar que ese es el método establecido. Y podemos ver a Juan el Bautista, podemos ver al Señor Jesucristo predicando la palabra de Dios de esta forma. Entonces, el método de la predicación es la comunicación verbal. Número 3, la meta de la predicación. Estamos hablando, número 1, que la fuente es la Biblia. Número 2, el método de la predicación es la comunicación verbal. Y número 3, la meta de la predicación. ¿Cuál tiene que ser? Es persuadir, esto es inclinar la voluntad de los oyentes a tomar decisiones en relación con la verdad que le predicamos. Esta fue la característica de la predicación apostólica. Y vamos a ver en Hechos capítulo 2 y versículo 40, ¿qué dice la Biblia? Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Dice la Biblia, ¿verdad?, que es muy clara, que le persuadía. Y eso significa, es inclinar la voluntad de los oyentes a tomar decisiones en relación con la verdad que les prediquemos. Esta fue la característica de la predicación. Fíjense que aquí algo muy importante en la meta de la predicación. Por eso antecede el primer punto que veíamos, mis hermanos que nos están escuchando, que la fuente tiene que ser la Biblia. Porque cuando habla de persuadir, que es la meta de la predicación, dice que es inclinar la voluntad de los oyentes a tomar decisiones. Y qué importante es que inclinen a tomar decisiones conforme a la palabra y conforme a la verdad. Esa dice que fue la característica realmente de la predicación de los apóstoles, cuando la palabra de Dios nos enseña: y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Había ahí una exhortación que salían, o sea, algo que les persuadía a cambiar de la vida, del estilo de lo que estaban haciendo, a una nueva manera de vivir. ¿Qué dice la siguiente cita bíblica? Aquí estamos viendo al apóstol Pablo también hablando con el rey Agripa, desde en el versículo 28 de Hechos 26, cuando dice: entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tal cual soy yo, excepto estas cadenas. Esa debe de ser la meta de la predicación. Pero qué expresión, ¿verdad?, ahí de este hombre, diciendo: por poco, dice. Por poco me persuades, sí, o sea, porque estamos viendo que persuadir es precisamente inclinar la voluntad de los oyentes a tomar decisiones en relación con la verdad que les predicamos. Y nosotros estamos viendo, el apóstol Pedro les decía: sean salvos de esta perversa generación.
Ahí el apóstol Pablo le está diciendo a Agripa que reconozca verdaderamente que Jesucristo es el Señor, que Él necesita la salvación. Por eso es que Agripa dice, y por poco me persuades, o sea, por poco, y realmente me inclinas a que yo, lo que tú estás diciendo, me ayude a tomar esa decisión de ser cristiano. Pero no lo hizo, claro. Pero por eso el apóstol Pablo decía, bueno, no solamente tú, quiera Dios que no solamente tú, sino aún todos los que oyen. Por eso es que la meta de la predicación, como dice ahí, es persuadir, que te oigan, que te escuchen lo que estás hablando acerca de Jesucristo. Así es, entonces está interesante esto porque estamos hablando sobre la meta de la predicación y la meta de la predicación debe de ser eso, el persuadir, el cambiar, el inclinar la voluntad de los oyentes a tomar decisiones en relación con la verdad que nosotros estamos predicando. Y qué historia de esta, ¿no? De Agripa, que escuchó al apóstol Pablo, realmente lo insta, dice la palabra de Dios, que lo insta realmente a reconocer a Jesucristo y la expresión de él dice, por poco, ¿no? O sea que realmente la palabra de Dios llegó a la vida de él, pero que él no tomó esa decisión. Pero en relación a la enseñanza de hoy, es que el predicador debe de tener realmente el persuadir, que la meta de la predicación debe de ser esa, que llegue a su objetivo a través del poder de la palabra. Hay una cita bíblica más ahí que queremos leer. Sí, este es de Segunda de Corintios, para los que están anotando, Segunda de Corintios 5, del versículo 11 al 20, vamos a leerlo. Y dice así, como subtítulo tiene ahí el ministerio de la reconciliación. Pero dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también le sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. ¿Qué satisfacción se siente? ¿Qué bendición? Claro, siempre vamos a decir que la gloria y la honra es para el Señor y que tan solo el predicador es un instrumento donde Dios se mueve. Pero qué importante y qué satisfacción podemos experimentar cuando la predicación de la palabra llega al objetivo y viene a persuadir y ves a esas personas viniendo a recibir a Cristo. Ves a esas personas que se están reconciliando, porque aquí habla sobre el ministerio de la reconciliación, que se están reconciliando con Cristo, que están volviendo su corazón a Cristo. Entonces, la meta de la predicación de ese día que usted se subió al púlpito, se cumplió. Claro, estamos hablando que esa es la meta, pero que ya hay algo que lo antecedió de lo que hemos venido hablando. Pero llegar a la predicación y llegar a la meta de la predicación
precisamente con el objetivo, como dijo el apóstol Pablo aquí, en el ministerio de la reconciliación. Es una gran satisfacción que deberíamos de estar experimentando todos aquellos que predicamos la palabra de Dios. Deberíamos de estar nosotros realmente en la búsqueda total para llegar precisamente a esa meta. Qué importante es, amados hermanos, cuando usted se baja de ese púlpito, cuando usted termina ese sermón, cuando usted concluye realmente ese sermón y puede ver que los objetivos de Dios, porque son los de Dios, pero en la búsqueda, en la preparación y en todo lo que usted le puso en la dependencia del poder del Espíritu Santo, en la elaboración de ese sermón, llegó a la meta. Llegó a la conclusión y llegó en ese tiempo de ministración, y cuando esa persona, usted hizo el llamado para que pudieran recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, porque habían personas nuevas, porque llegaron a la iglesia personas invitadas, y ese día tocó el corazón de esas personas el Espíritu Santo. Entonces usted hizo la invitación, ellos levantaron la mano, ellos realmente, la iglesia vino a la reconciliación, aquel que estaba en pecado vino, se reconcilió con el Señor. Podemos decir que llegó a la meta de la predicación porque se cumplió esa palabra que se llama persuadir. Esto es, inclinar la voluntad de los oyentes a tomar decisiones en relación con la verdad que les estamos predicando, que es la verdad divina, que es la palabra del Señor. De hecho, la Biblia dice que la palabra por sí sola no regresa vacía, sino que ella va a cumplir el objetivo por el cual está siendo enviada. Pero cuando usted realmente llega a esa meta de la predicación, es una gran satisfacción, y uno dobla las rodillas y le dice: Señor, muchas gracias, porque a este instrumento tú lo usaste, pero la gloria y la honra siempre va a ser para el Señor. Tenemos otra cita bíblica, ¿verdad? Sí, en Judas 23, nada más dice así: algunos que dudan, convencedlos. Así es, a los que dudan, ¿verdad? Cuando llegas a la conclusión o a la meta de la predicación, aquellos que dudan, qué importante es que el poder de la palabra los cambie, los transforme, y de esa manera nosotros podemos llegar a la meta de la predicación. Sí, y dice, y en el 23 dice: a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. A otros salvad, cuando dice ahí. Salvad y arrebatad, ¿qué es lo que está diciendo aquí? De persuadir, de llegar a la meta, de lo que uno está predicando. Eso es lo que dice. Por eso está diciendo: si algunos dudan, convencerlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Entonces era lo que usted decía, que si alguno de verdad ahí el Espíritu Santo va a revelar en su corazón la condición en que se encuentra. Entonces, ¿qué está haciendo? Que la palabra de Dios está llegando verdaderamente al corazón de esa persona, y por lo tanto están volviéndose hacia Dios. Está cumpliendo la meta, está cumpliendo el objetivo, la palabra o la predicación que el siervo de Dios o la sierva de Dios está haciendo. Por eso la importancia de poder conocer las herramientas que la homilética te da con el propósito de llegar a los objetivos que Dios tiene realmente a través de la poderosa palabra de Dios. Sí, entonces podemos decir que la homilética realmente te ayuda, realmente es una herramienta que te va a ayudar precisamente para que puedas llegar a la meta de la predicación. Ya hablamos el día de ayer sobre los peligros de la homilética, y eso creo que nos ha quedado muy claro. Para los que no nos escucharon el día de ayer, ya hablamos sobre esos peligros, porque yo estoy mencionando hoy sobre la herramienta de la homilética para que nosotros podamos llegar a la meta de la predicación. Tanto las Sagradas Escrituras como la historia eclesiástica nos revela que los predicadores de éxito han sido aquellos
que han llevado su predicación a la meta. Esta es la de persuadir. Toda predicación, dice, mantiene un solo fin, el de tomar cautiva la ciudadela del alma humana, o sea, la voluntad. Si la predicación no logra esta meta, ha fracasado. Qué importante es que la iglesia, que el lugar donde usted se paró ahí, haya salido persuadido. Ese es el objetivo, que haya, que inclinen la voluntad de los oyentes a tomar decisiones. Por ejemplo, si llegó una persona en ese día y estaba viviendo en pecado y se reconcilió con Dios, porque en ese momento usted habló precisamente del amor de Dios, pero habló de los órdenes con Dios, habló de una vida ordenada, habló de temas que de una u otra manera vienen a persuadir al oyente. Hombre, se cumplieron los objetivos. Pero me encanta esto porque toda la predicación tiene un solo fin, el de tomar cautiva la ciudadela del alma humana, o sea, la voluntad. Si la predicación no logra esta meta, ha fracasado. Sí, pastor, dice que nosotros, es que de hecho eso es lo que, esa es la meta, pues el propósito o el fin de que se predica, pastor, de que realmente el que va a predicar, yo creo que su deseo, su anhelo, por ejemplo, de alguien que le va a hablar de salvación a una persona, es que precisamente reconozca que necesita de esa salvación, y que cuando él ve a esa persona que se arrepiente y se convierte a Dios, pues verdaderamente es un gozo, porque verdaderamente en él mismo está viendo que se cumplió realmente la palabra, se cumplió el objetivo de que tuvo ese deseo de ir o ese sentir en su corazón que el Espíritu Santo le puso, porque puede ser, ahorita nosotros estamos hablando en un púlpito, pero puede ser personal la predicación de alguien, no sé, de nuestro vecino, de nuestro amigo, de nuestro compañero de trabajo, incluso de nuestra familia, que vayamos y le prediquemos y esa palabra llegue y precisamente, le digo, toque el corazón, cumple el objetivo y que la persona acepte y reconozca a Cristo como su Señor y Salvador, pues pastor, habrá cumplido también la meta y el propósito de esa predicación, de esa palabra, de habérsela llevado. Así es, porque pudiéramos estar hablando que solamente de lo que usted mencionaba, que podría darse ese resultado en un púlpito, pero bien puede ser como es hablada, como es realmente las buenas nuevas, cuando nosotros predicamos y podemos hablar con nuestro vecino, con nuestro compañero de trabajo, y pudiéramos hablar con quien tuviéramos que hablar y predicarle la palabra. El objetivo es ese, llegar a la meta, persuadirlo, que sea movido, que de una u otra manera venga una reflexión a su vida, donde reconozca su condición en la que se encuentra y que es una condición que a Dios no le agrada. Ojo con esto, aquí tenemos que hacer notar esto. No vamos con la predicación a golpear a la persona, no vamos a ir a culparlo o a señalarlo, sino que sea la palabra, sea el poder del Espíritu Santo, el respaldo del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo que el predicador lleva. Esa es la que hace, la que te da palabras, la que te da la pericia para poder hablarle de Jesucristo a una persona, o en su defecto a alguien que ya conoce, pero para que pueda reconciliarse con Cristo y volver su corazón al Señor, volver a los caminos del Señor.
necesitamos ir, si es cierto, con la palabra, pero también realmente con el respaldo de Dios, para que en el momento que el predicador, para que llegue a su meta, necesita tener esa presencia de Dios para que pueda realmente cumplirse el objetivo y llegar a la meta. ¿Qué es lo que puede pasar cuando no se consiguen a través de la predicación estos objetivos? Puede haber un predicador frustrado, puede haber un predicador que no fluye, puede haber un predicador que no está siendo respaldado por Dios, puede haber un predicador que posiblemente, como decimos literalmente, pueda tirar la toalla porque se frustra, porque no está consiguiendo para él los objetivos realmente que él desea, pero posiblemente esté haciendo las cosas incorrectamente. Y es ahí, en esta formación, en esta enseñanza, donde tenemos que ir puliendo qué cosas tengo que hacer y qué cosas no debo hacer en la predicación de la palabra de Dios. Sí, pastor. Estábamos viendo el día de ayer, ¿verdad?, que nosotros no debemos de descuidar la oración, no debemos de descuidar tampoco el de la palabra de Dios, estarla escudriñando cada día, y sobre todo la obra que hace el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si aparentemente puede ser que nosotros digamos no estamos cumpliendo el objetivo, cuando voy a hablar de una manera personal, cuando va uno con una persona, hablar de individualmente. Y puede ser que en ese momento aparentemente pareciera que no pasara nada, pero esa semillita de la palabra ya quedó sembrada, ya quedó ahí. Y tarde o temprano esa, como dice el apóstol Pablo, unos son los que siembran, otros riegan, y el crecimiento al final lo da el Señor. Pero sí tenemos que estar bien, sabiendo que si nosotros estamos cumpliendo con eso, con esa búsqueda de Dios, con que tengamos el respaldo, algo de todas maneras va a pasar. La palabra va a llegar, pastor, al corazón, va a cumplir su meta, va a cumplir su objetivo. Así es, por eso es importante que nosotros hagamos mención que de la palabra de Dios no estamos nosotros dudando, sino que estamos realmente diciendo en los órdenes realmente que se debe de hacer, que el objetivo de la predicación debe de ser de persuadir. Ahora, quisiera ir en este día concluyendo el tema de hoy, y quisiéramos cerrarlo en esta mañana comentando acerca de la importancia que tiene el testimonio en la predicación. Esto juega un papel muy importante. Muchas veces por eso no nos escuchan y la persona no tiene credibilidad por su testimonio. Por eso, para que nosotros podamos llegar a la meta de la predicación, es importante. ¿Cómo nos va a ayudar? Ayuda, híjole, en gran manera el que el predicador tenga testimonio. ¿Se puede usted imaginar en un escenario predicando la palabra de Dios y ahí llegó el vecino? Ese vecino con el cual un día se gritaron, con el cual un día tuvo esa fricción. Ese compañero de trabajo al cual usted ni siquiera le habla. Entonces, cuando nosotros llegamos ahí, a ese lugar donde vamos a predicar o estamos predicando, y llegar a ese vecino, y llegar a ese compañero de trabajo por cuestiones de circunstancias que alguien lo invitó, imagínese qué pasaría. Imagínese el escenario, imagínese ese momento para la persona que va a escuchar, porque estamos hablando que hay que persuadir. Esa persona no quiere ser persuadida, esa persona va a bloquear su corazón y su mente.
Si él cree que la palabra de Dios, por eso llegó. Y cree también que tiene una necesidad. Pero ¿sabe cuál es el problema que se encontró en ese momento? Que el que él va a predicar tiene un problema que corregir. Y dice, no, es que el que me va a predicar es el que me quería pegar. Es el que me dijo hasta de lo que me iba a morir. Es el que me dijo que me ofreció mis golpes. Que me ofreció y me recordó a mi mamá. Entonces, en ello tenemos que hacer un énfasis para concluir este día en el tema precisamente que estamos viendo sobre la predicación. Qué importante es para que nosotros podamos llegar a la meta. Qué importante es, si es cierto, dijimos, número uno, dijimos que el material debe de ser la palabra de Dios, la verdad divina, debe de ser la Biblia. Debe de ser la palabra de Dios. Número dos, dijimos que el método de la predicación es la comunicación verbal. Y número tres, estamos concluyendo que la meta de la predicación, es llegar a la meta de la predicación, la importancia que nosotros podamos llegar a los objetivos cuando nosotros persuadimos. Y entonces se inclina la voluntad de los oyentes a tomar decisiones. ¿Para qué? Para corregir su vida y para entregársela a Jesucristo. Pero cerremos con esto y analicemos esto. La importancia que tiene realmente que nosotros podamos dar un testimonio como predicadores. Yo creo que eso sería un boom. Eso sería realmente donde explotaría el poder del Espíritu Santo de tal manera que cuando usted tiene ya todos los elementos homiléticos y dentro de ellos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero tiene un testimonio, hermano, realmente no va a haber absolutamente nada que pueda detener que usted y que yo podamos llegar realmente a la meta de la predicación. Y la meta de la predicación, entonces, va a haber esa audiencia donde va a estar persuadida, va a estar de una manera el Espíritu Santo tocando a esas vidas sin ningún problema de que puedan decir, es que el que está predicando no es la persona adecuada. Mira, lo vi de la mano con una persona que no es su esposa. Mira que lo vi y es un estafador. Mira que es mentiroso. Es importante entonces que vaya respaldado con su testimonio. Es importante que pudiéramos cerrar el día de hoy haciendo mención de esto. El testimonio en el predicador juega un papel muy importante, pastora. Sí, pastor, si volvemos a un tantito hacia atrás, ayer lo que decíamos, que la homilética nunca va a cubrir un mal testimonio en el ministro, porque es necesario que el predicador respalde con su vida limpia el mensaje que ha preparado. Dice que debe de ser irreprensible, ¿verdad? Así lo dice en 1 de Timoteo 3, del 1 al 7. Entonces, una persona con una vida irreprensible definitivamente va a ser respaldado por el poder del Espíritu Santo la palabra que predique, pastor. Así que nosotros podemos decirle hoy en el nombre poderoso de Jesús a todos nuestros estudiantes del instituto que hoy podemos cerrar con esto y decirle, en este tiempo de preparación, en este tiempo que estamos siendo preparados, siendo moldeados por Dios, capacitados por Dios a través de la enseñanza, qué importante es que vayamos quitando de nuestras vidas, corrigiendo aspectos de nuestras vidas, poniéndonos a cuentas con quien entendemos que ponernos a cuentas, vigilar nuestro hogar, nuestra familia, estar bien con su esposa, con su esposo, estar bien realmente con las personas que le rodean. Y es importantísimo
que nosotros en este caminar con Dios, en este tiempo de preparación, en este tiempo de capacitación, hagamos los ajustes que tengamos que hacer en nuestras vidas. Si nosotros estamos estudiando en el Instituto Bíblico con el objetivo de que el día de mañana Dios utilice nuestras vidas y podamos ir a abrir una iglesia o empezar con una misión, es importante que nosotros hagamos esto porque la credibilidad es muy importante. Pero si nosotros ya estamos en el trabajo del ministerio y hoy hacemos un análisis realmente, ¿por qué no funciona? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué pareciera que no hay una credibilidad en mí? Es importante hacer un análisis y poder ver por qué la predicación por sí sola, la palabra de Dios, está haciendo su trabajo. Pero ¿qué hay en mi vida de las cuales yo tengo que cambiar? Vamos a hacer un último comentario, pastora. Estamos por terminar. Sí, pastor. Lo importante de todo, como estamos viendo, es nuestra propia vida, nuestra manera de vivir, de ser. ¿Por qué? Porque todos nos miran. Al menos nuestros vecinos que nos conocen todo alrededor saben nuestra manera, cómo vivimos ahí, y somos de testimonio también ahí, para que ellos también, si nosotros estamos viviendo una vida bien, van a darse cuenta realmente de diferencia que hay en la vida tal vez de ellos que no tienen a Cristo, en nosotros, nuestra forma de vivir en nuestra familia. Y que en cualquier momento que cualquier persona les hablemos y les prediquemos, le digo, nuestro respaldo va a estar en nuestra forma de vivir. Entonces, por eso es importante acá, la predicación es ir y proclamarla, ir y llevar y hablar esas buenas nuevas, ir y hablar de lo que dice la Biblia, pero como dice ahí, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. ¿Qué estamos haciendo ahí? Que la estamos cumpliendo, la estamos llevando a cabo y estamos haciendo lo que dice ahí en la Biblia. Entonces, nuestra vida estamos viviendo conforme a lo que dice Dios. Y entonces ese va a ser el respaldo de lo que prediquemos en cada cosa. Y entonces iré a hablarla y la meta, como dijimos acá, se va a cumplir realmente. Nuestro objetivo de que la persona también pueda reconocer y ver que la vida que nosotros vivimos ahora y que Dios nos las cambió y transformó, puede ser transformada también la de ella a través de nuestra predicación. Hay un primer círculo en la cual nosotros tenemos que pensar, y es, hablando de la predicación, de persuadir, es nuestra familia. Nuestra familia primeramente. Es ahí, en donde nosotros tenemos que tener el primer objetivo, la primera iglesia que Dios nos da para predicar y para llevar la predicación, la poderosa palabra de Dios, es en nuestras propias familias. Es en nuestra propia esposa, nuestro propio esposo, nuestros hijos. Es ahí realmente donde nosotros tenemos que ver ese primer círculo. Si salimos nosotros de ese círculo familiar con un éxito, ¿verdad? Vamos a ir al siguiente plano del que usted hablaba, que es nuestros vecinos, y luego salimos de ahí, de ese círculo de nuestros vecinos, y entonces vamos a ir por todo el mundo, o vamos a ir por toda la ciudad, y vamos a ir a nuestros centros de trabajo, vamos a ir a las escuelas, los que estudian, vamos a ir a las universidades, y entonces vamos a ir nosotros en cada lugar con el respaldo de Dios, pero sí es cierto, siendo irreprensibles, y entonces eso va a tomar fuerza, y usted estoy completamente convencido que usted que me está escuchando, que hoy se está preparando, va a ser ese instrumento que Dios dice que usted es. Usted va a ser ese instrumento donde Dios se va a mover y la poderosa palabra va a fluir a través de su vida, y usted cuando se pare en un lugar, Dios va a respaldarlo, y entonces los enfermos van a sanar, y entonces los ciegos van a ver, los muertos van a resucitar, el cojo va a saltar, va a caminar, y cosas sobrenaturales van a pasar, y entonces dirán: estas cosas las ha hecho Jehová. Estamos agradecidos con Dios por este tiempo que nos permite estar en la tercera clase de homilética hablando precisamente sobre la predicación.
Gracias a todos ustedes por habernos escuchado y por estar atentos. Vamos a despedirnos. Sí, muchas gracias por este tiempo que Dios nos permitió estar acá. Les envío un cordial saludo y que haya sido de bendición esta palabra, esta enseñanza. Se despide de ustedes su hermana en Cristo, Lili Muñiz. Gracias a todos ustedes. Le mandamos un saludo a todos los estudiantes y a todos los radioescucha o a través del YouTube. Dios los bendiga a todos ustedes. Gracias. Se despide su amigo y hermano, el pastor Benjamín Cruz González. Nos vemos hasta la próxima.